El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:04 en la mañana. Me avisa cuando estemos con Santo Domingo DJ, por favor. Ya mismo estaremos enlazados con la señal de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Iniciamos la segunda hora de información. Gracias por la generosa sintonía a nuestra amable audiencia. Una muy buena visualización que tenemos en nuestra transmisión de Facebook Live. Muy amables, Dios les pague por seguir junto a nosotros. Les alerto, más adelante estaremos dialogando con Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, uno de los impulsores del juicio político contra el ministro de Salud, o ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Vamos a conversar con él sobre ese tema y también sobre las cuestiones políticas. Hablaremos también ya mismo con Andrea Gómez Ayora para analizar un año después de que se develó el primer caso confirmado del nuevo coronavirus en el Ecuador, y también estaremos dialogando con el presidente de Propalma sobre la situación de ese sector. Así que quédese con nosotros, acompáñenos en nuestras entrevistas. Les saludamos a Ana Belén Marín, asambleísta de Alianza País por la provincia de Cotopaxi y quien integra el Consejo de Administración Legislativa CAL. Este organismo ayer, con 4 votos a favor del presidente de la Asamblea, César Ritardo, de la asambleísta Ana Belén Marín, de su coidiario, el asambleísta Carlos Cambala de la provincia de Santa Elena, y del primer vicepresidente César Solórzano, decidieron con sus votos no calificar al trámite el proyecto de ley de defensa de la dolarización, que fue remitido la semana anterior por el Ejecutivo al Parlamento como urgente en materia económica y que en su aspecto medular planteaba una reforma al Código Monetario y Financiero para viabilizar la denominada autonomía del Banco Central del Ecuador. 2 legisladores, Patricio Donoso Chiriboga y Rina Campaín, ambos de Creo, se abstuvieron en esa votación, y Cristina Reyes Hidalgo del Partido Social Cristiano votó en contra de que no se califique este proyecto de ley. Asambleísta Ana Belén Marín, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio, un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Majestad, y para mí siempre es un gusto poder estar aquí informando respecto a las acciones que desempeñamos en la Asamblea Nacional. Gracias. ¿Cuáles son los argumentos en derecho para que el Consejo de Administración Legislativa haya decidido no calificar al trámite el proyecto de ley de defensa de la dolarización? Bueno, el primero y el fundamental es que nosotros, para poder calificar cualquier tipo de ley, requerimos de un pronunciamiento de la Unidad Técnica Legislativa, que es un informe. Si bien es cierto, es no vinculante, es un insumo que a nosotros nos permite evaluar cuál es el contenido y también a nivel técnico, pero sobre todo jurídico, saber si cumple o no cumple con los requisitos para dar paso de la calificación. Pero ¿cuáles son esos requisitos? Esos requisitos dentro del informe, me refiero en particular, es que no debe tener ningún indicio de inconstitucionalidad, y en segundo lugar, que no agreda de ninguna manera al eje de género. Esos 2 son los requisitos que están establecidos dentro del informe, como contenido del informe de la Unidad Técnica Legislativa. Y nosotros, en estos 2 años que vamos a cumplir dentro del Consejo de Administración Legislativa, hemos devuelto 9 proyectos de ley que han tenido indicios de inconstitucionalidad. Así que, en primer lugar, este no es el primero que devolvemos por inconstitucionalidad. A nivel de leyes económicas de urgente, esta misma ley que estamos tratando ahora en la radio, y que fue enviada a la vez anterior y que fue devuelta a la vez anterior, también fue devuelta por inconstitucionalidad. Si bien es cierto, aparentemente era por en temas de forma, pues no eran de forma, eran de fondo. Y digo aparentemente porque no existía un articulado de los enunciados, porque fueron enunciados lo que enviaron. Entonces, en esa línea a nivel jurídico, ya la primera vez se les devolvió por falta de constitucionalidad, y ahora nuevamente tenemos que hacerlo. Y me preguntan muchos, pero ¿por qué la primera vez no les dijeron que era inconstitucional el contenido? Porque no podíamos hacerlo, porque no existía claridad de cuáles eran los contenidos y a qué cuerpos normativos querían reformar. Entonces estamos estrictamente apegados, la decisión ha sido estrictamente apegada en derecho y con objetividad,
ya que no podemos nosotros como asambleístas aprobar algo que sea inconstitucional. Correcto. Estamos dialogando con Ana Belén Marín, integrante del Consejo de Administración Legislativa. A ver, gracias al colega Fernando Ramírez, que tiene la gentileza de postearme un tuit que aparece en la cuenta del presidente de la República hace 7 minutos. Le voy a trasladar justamente a nuestra invitada el contenido de este tuit. Dice: mis comentarios sobre acciones del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea con relación a la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo, y ahí postean un comunicado que ha sido difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Dice lo siguiente, asambleísta Marín, querida audiencia: el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es inconstitucional o no. Sus competencias se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto de ley, artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea tiene la potestad y la responsabilidad de tratar un proyecto de ley. Solo luego de eso puede pronunciarse para aprobarla o negarla, pero la Asamblea no puede, a través de un órgano administrativo conformado por 7 legisladores, rehuir su responsabilidad de analizar y tratar una ley, más todavía si se trate de una ley económica urgente. Este es el comunicado que aparece en la cuenta Twitter del presidente de la República con el comentario del mandatario, así dice la cuenta, sobre lo que ustedes han resuelto. Le reitero, según el presidente, el CAL no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es constitucional o inconstitucional. Reacción, asambleísta Ana Belén Marín. Bueno, me parece que aquí tienen sus posturas, son totalmente respetables, pero nosotros hemos actuado en derecho. Y yo me mantengo en esa objetividad, y que he dicho el día de ayer en varios medios de comunicación: si es que el documento vuelve a ingresar de manera acertada, entonces nosotros daremos paso. De lo contrario, ¿para qué existe el Consejo de Administración Legislativa? Es un filtro para evaluar si cuenta o no cuenta con los requisitos. Y es justamente aquello que dice la Constitución inclusive, y que tiene concomitancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que hay requisitos para poder calificarlo. Por supuesto, pero uno de esos requisitos es que tenga coherencia con la Constitución. Y como menciono, no es la primera vez que nosotros devolvemos. Esta es la segunda vez que devolvemos por inconstitucional. Y los otros proyectos de ley, que son 9, que también hemos devuelto en este sentido. No estamos evadiendo ningún tipo de responsabilidad, más bien estamos siendo absolutamente responsables con el país, porque no podemos permitir que en los últimos 2 meses se intente ingresar un proyecto de económico urgente, cuando ustedes recordarán en el año 2019, también me pronuncio respecto a aquello porque soy parte de la Comisión de Régimen Económico y he manifestado, si va a ingresar este tipo de ley, al ser un tema tan técnico y tan amplio, las reformas que habían planteado, pues debería no llegar como una económica urgente, sino como una ordinaria. Sin embargo, eso es una decisión del Ejecutivo y también respetable. Pero cuando ya nosotros tenemos que tomar una decisión, es que tenemos que ser también pragmáticos en nuestras decisiones, y que de ninguna manera tampoco hay ningún cálculo electoral ni político. Yo termino mi periodo en mayo y agradeceré mucho al Ecuador haber decidido que vaya a la Asamblea Nacional, pero esto va mucho más allá de eso. Es una responsabilidad con el país. Ahora, en ese mismo sentido, permítame compartirle 2 criterios adicionales de 2 juristas que saben, que conocen de técnica legislativa. El uno es André Benavides, publicó lo siguiente en su cuenta Twitter: ¿en qué artículo de la Constitución se establece la competencia del Consejo de Administración Legislativa CAL para realizar control de constitucionalidad? La ley de defensa de la dolarización es mala y debe ser archivada, pero no con estas leguleyadas, decía André Benavides, primero. Luego, el jurista Pablo Santillán, que también conoce mucho de técnica parlamentaria, publicó: ¿el CAL excede sus facultades? ¿Podría vulnerar disposiciones de la Constitución? Podría.
CAL debe limitarse a verificar requisitos del artículo 136 de la Constitución y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Han resuelto no calificar el proyecto de ley para la protección o defensa de la dolarización. Negar calificación del proyecto de ley de defensa de la dolarización porque podría vulnerar disposiciones constitucionales es igual de absurdo que las acciones de protección presentadas contra proyectos de ley. CAL debe revisar requisitos del 136 de la Constitución y del 56 de la Ley Orgánica y punto. Esto dicen dos juristas que saben de técnica parlamentaria, y le agrego este elemento para igualmente conocer una reacción sobre la parte jurídica. ¿En qué aspecto se respaldó el CAL en derecho para justamente no haber dado paso a la calificación asambleísta Ana Belén Marín? Que se me fue la imagen. No sé si sigue conectada. Algo pasó con el internet de la asambleísta. Ya, ahí le veo. Lo que pasa es que está un poco mal el internet, entonces se me cuelga con la cámara, imagen. Entonces, ya, déjele ahí la foto, tranquila, déjele la foto. A ver. ¿Me escucha? Sí, ahí yo le escucho. ¿Sí me escuchó usted la pregunta? Sí, me parece que no completa, pero sí, ¿cuál fue la base jurídica para nosotros poder? Exacto. Ajá. ¿Cuál fue la base jurídica para que ustedes no hayan calificado el proyecto de ley? Bueno, nosotros lo que, digamos, de alguna manera, en el artículo 35, dice claramente también que de alguna manera nosotros no, digamos, cada quien va a tener su interpretación, por eso el señor Santillán también se pronuncia y dice podría tener, pero mire, el incumplimiento de la Constitución no es un supuesto, es una certeza. Así que lo que es evidente es que la base jurídica que nosotros hemos tomado es el artículo 55 de la presentación de proyectos, que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en el artículo 55, numeral 3, dice que cumple los requisitos que la Constitución de la República y la ley establece sobre las iniciativas legislativas. Si el proyecto no reúne y algo más, dice algo ese artículo. Entonces yo creo que es súper importante que se lea de manera amplia y no puntual el artículo para decir, sí, no se ha cumplido el 56, pero leamos el 55, que dice también cuando habla respecto a la presentación de proyectos. Así que es más apegado en derecho todas las respuestas que yo le estoy dando, no técnica, porque inclusive técnica en economía también conozco y por eso me he pronunciado respecto técnicamente ya en la comisión a la cual tranquila que sí le estamos escuchando, asambleísta. Ya, es que se me frisa su imagen. Sí, no, pero tranquila, yo le escucho perfecto el audio. Ok, entonces existe base jurídica para hacerlo y nosotros no somos la Corte Constitucional, si bien es cierto, no lo somos, pero nosotros tenemos que también velar que en la presentación de proyectos pues sea claro y cumpla con los requisitos antes detallados y que para mí queda absolutamente claro que deben cumplir temas constitucionales, porque de lo contrario en el CAL nosotros podríamos aprobar cualquier propuesta de reforma. Y yo recuerdo en esta administración de los 9 que le contaba, existían varios proyectos de ley realmente dramáticos, inconstitucionales a la máxima potencia, diría yo, y cuando devolvimos por inconstitucionales, para que corrijan, para que modifiquen, así que no es un ejercicio de ahora, es un ejercicio que lo hemos manejado durante estos 2 años y que ahora me sorprende que como tienen posturas de que tenía que revisarse porque tienen ciertos intereses, ahora sí salen con pronunciamientos adversos. Entonces hay que mantener la coherencia y yo me mantengo desde el año 19 cuando fue mi posición, porque este texto ya fue enviado anteriormente. Asambleísta Ana Belén Marín, ¿cuántas inconstitucionalidades se identificó en el informe no vinculante, que finalmente ustedes lo acogieron en el CAL, preparado por la Unidad de Técnica Legislativa? Bueno, en el informe de la Unidad Técnica Legislativa están posibles 14
inconstitucionalidades. ¿Podemos establecer algunas de esas inconstitucionalidades? ¿Usted podría citar algunas de esas, tal vez las más graves o las más llamativas? Sí, por supuesto. Mire, nosotros, además del informe de la técnica legislativa, por supuesto que cada asambleísta tiene que hacer su propia evaluación. Cada uno tiene que revisar si procede o no procede. Y en ese contexto, por ejemplo, voy a detallar cuáles serían las posibles. A ver, por ejemplo, en el artículo 1, que está hablando sobre de esta ley, está reformando un artículo del Código Financiero, y en este artículo obliga a que se acoja a estándares técnicos internacionales en materia económica. Entonces, ¿qué hace eso o qué provoca? Provoca que en primer momento se eleva el rango constitucional, que está reservado únicamente para tratados internacionales. Y eso está escrito en el 424, no podemos agredir la norma suprema. Entonces, es necesario considerar esta relación directa del banco como el ente, digamos, del sector público, pero que es con todo el Ejecutivo. De alguna manera, aquí lo que pretenden es separarle, dejarle solo como autónomo, y que ya no sería parte del Ejecutivo y es república independiente. Y esto, según la Constitución, no es procedente por el principio que es que se reserva únicamente para tratados internacionales, según el artículo de 424, me parece que es de la Constitución, para poder manejar este tipo de proyectos. La segunda que me parece a mí bastante compleja es respecto a la competencia, por ejemplo. Este artículo que se reforma crea una nueva forma de conformación del directorio del Banco Central, que ahorita tienen 4 integrantes y entonces lo que quieren es modificar los integrantes. Entonces, en este momento, la Asamblea no tiene esa posibilidad de ser quien designe a los integrantes del Banco Central. Eso la Constitución dice que el responsable de hacer eso es el presidente de la República. Y a través de una ley inferior quieren o pretenden que sea la Asamblea quien designe cambiando o reformando la Constitución. No se puede hacer eso. También otro principio e indicio de inconstitucionalidad, porque el principio de la legalidad de la asignación y del manejo de la política monetaria le pertenece al presidente de la República, no le pertenece al Banco Central y no le pertenece a la Asamblea Nacional. Si eso se quiere cambiar, tiene que primero cambiarse la Constitución. Otro de los temas que también es digamos, de alguna manera delicado, es que dentro de este articulado también se establece el funcionamiento de 4 sistemas para el manejo de los activos y de los pasivos del Banco Central. Y en esta normativa lo que se estaría haciendo también es cambiando o intentando reformar la reestructura, o reestructurarle, mejor dicho, las competencias del Banco Central, las competencias de la Junta Monetaria, que no están establecidas en la Constitución, pero quieren quitarle a la Junta, entregarle al Banco Central, para que el Banco Central de manera autónoma tome esas decisiones. Y aquí sale la leguleyada y dice, sí, pero es que ahora lo que estamos pretendiendo con esta ley es no permitir que se tope el dinero de los ecuatorianos. Sí, pero ese no es el punto. Aquí esta reforma ya la hicimos, y la hicimos en el año 2019, cuando nosotros también ya reformamos el COMIF. En el COMIF nosotros pusimos un candado, y ahí nosotros fuimos súper claros, y es que no se tiene que topar el dinero de los ecuatorianos del Banco Central. Ya se puso ese candado. Entonces no pretendan ahora confundirnos que ahora con esto se fortalece la dolarización y que con esto no se topa el dinero. Ya se hizo en el año 2019, y que más bien deberíamos nosotros con responsabilidad tener clarísimo cuáles son las responsabilidades de cada quien. Y ojo, que en el artículo 303 de la Constitución también, ahí dice con claridad quién es el responsable de formular, de cambiar,
de hacer toda la política monetaria y política del Ecuador. Ahí está clarísimo. Y dice también cuáles son las facultades que tiene el Banco Central y cuáles son las facultades que tiene el Ejecutivo. Asambleísta Ana Belén Marín. Asambleísta Ana Belén Marín, para ir cerrando, todo esto que usted me ha explicado es lo que entiendo contenía el informe de la Unidad Técnica Legislativa que sirvió para establecer visos de inconstitucionalidad en el proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo. Lo lógico no era calificar el trámite y que sea el Pleno de la Asamblea el que se pronuncie, tomando en cuenta que el Pleno es el máximo organismo de la Asamblea Nacional, es la máxima expresión de las decisiones de la Asamblea Nacional. ¿No era prudente mejor hacerlo así? Esto puede suceder cuando ya tengan el informe de primero y de segundo debate. Ahí corresponde, porque nosotros como instituto somos el filtro de que debemos revisar que cumplan con los requisitos, y que sería irresponsable de nuestra parte hacerle perder el tiempo al Pleno después de un mes que lleguen y digan, ay, ha habido inconstitucionalidades, cuando nosotros desde el principio sabemos que existe, cuando nosotros desde el principio nos entregan el informe la UTL y nos dicen tiene 14 vicios de inconstitucionalidad. Entonces sería irresponsable de nuestra parte esperar un mes entero que pasen discutiendo en la comisión y después decirles, disculpe, no ha sido así, y sí han existido vicios de inconstitucionalidad. Así que más bien, más allá de eso, con la base jurídica que he mencionado en el artículo 55, en el cual claramente detalla cuáles son los requisitos y que nosotros somos los que debemos velar que se cumplan esos requisitos previa calificación. Es que aquí lo que se están olvidando es qué requisitos deben cumplir para calificar un proyecto. Así que si está cumpliendo los requisitos, hay que dar paso, pero por supuesto que sí. Pero si no cumple los requisitos, no podemos dar paso. Correcto. Es un principio de los cuales nosotros hemos manejado, y en lo personal me he mantenido de manera permanente, y creo que eso es súper importante sostenerlo por el bien del país. Asambleísta, en 30 segundos, rapidito, ¿el Ejecutivo sí puede volver a enviar el proyecto? Por supuesto, puede volver a enviar, y si manda de manera correcta, quitando lo inconstitucional, es lo más probable es que pase en el CAL. Correcto, estamos pendientes de eso porque es lo que anunció ayer el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que el Ejecutivo va a volver a enviar el proyecto. Me imagino que van a corregir algunas cosas, habrá que ver qué pasa. Asambleísta Marín, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Que tengan un buen día, muchas gracias. Muy amable. Ana Belén Marín, asambleísta de Alianza País por Cotopaxi, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, argumentando las razones por las cuales este organismo ayer no calificó al trámite el proyecto de ley económico urgente de defensa de la dolarización. Directora también a un tuit generado por la cuenta del presidente de la República, Lenín Moreno, en donde advirtió que el CAL no tiene atribución para establecer la inconstitucionalidad de una iniciativa. Y ayer el ministro Mauricio Pozo, igualmente en un comunicado, adelantó que iban a volver a enviar el proyecto económico urgente a la Asamblea. Veamos si hacen el envío del mismo documento o corrigen algo para evitar justamente que el CAL no lo califique. 7:27 en A Primera Hora.